Mis queridos hermanos, para hablar de Nuestra Señora, lo primero de todo tenemos que considerar quién es la Virgen María. La Santísima Virgen es celebrada por la Iglesia en tres grandes solemnidades: Santa María, Madre de Dios, el 1 de enero, la Inmaculada Concepción de María, el 8 de diciembre, y la Asunción de Nuestra Señora, el 15 de agosto. Hay otras fiestas marianas, como la Virgen del Carmen, la Virgen de las Mercedes, la Presentación de Nuestra Señora, pero estas tres son las que tienen en el calendario de la Iglesia Católica la calidad de solemnidades. Ciertamente en Nuestra Señora, ser la Madre de Dios es lo definitorio. En la eternidad, Dios ha pensado y ha querido a María Santísima como la Madre del Hijo de Dios. Es lo definitorio. De tal manera que llamarla Madre de Dios es decir su misión y su identidad. En la persona, la identidad y la misión suelen ir unidas. En el caso de María Santísima, está claro que su identidad es ser Madre de Dios y su misión es ser Madre de Dios. Pero claro, la Madre del Redentor, la Madre del Hijo Eterno, segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene que tener las cualidades requeridas. Y por eso el Señor la hizo, y lo es, inmaculada. Inmaculada desde su concepción, o como se dice en una de las fórmulas clásicas en España, inmaculada desde el primer instante de su ser natural. María Inmaculada. Y como decimos en la oración litúrgica del día de la Inmaculada Concepción, preparaste en María una digna morada para tu Hijo. Para ser la Madre del Redentor, fue preparada con la plenitud de la gracia, inmaculada. Al final de la vida de María viene la Asunción, que sabéis que tiene diversos nombres: tránsito, dormición, Asunción de María. María entra en el cielo en cuerpo y alma. La resurrección de la carne, que será en nosotros al final de los tiempos, ya se ha dado en María, y ella está en la gloria en cuerpo y alma. Pero claro, esto no lo ha hecho el Señor solo porque la ama, solo porque es su madre, sino que en Dios todo designio es un designio de salvación. Todos los misterios de Cristo son misterios para nuestra salvación, para nuestro bien. Se entregó por nosotros y nos sigue santificando con su acción continua. La Asunción de María, además de ser una dignidad, una prerrogativa singular de la Virgen, es un bien para nosotros. El Señor ha querido que esté en el cielo en cuerpo y alma, siendo nuestra Madre, ejerciendo sobre nosotros una intercesión, una mediación, una maternidad espiritual sobre nuestras almas y también, porque hay milagros, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra familia, sobre nuestra vida. Mis queridos hermanos, dado que vamos a tener dos pequeñas pláticas, vamos a centrarnos ahora en la dignidad de Inmaculada. Lo primero de todo tenemos que decir que esta expresión Inmaculada
no es una expresión que se comenzó a usar desde el principio. De hecho, nuestros mayores todos dicen la Purísima. Y yo creo que en mi pueblo nadie dice Inmaculada, todo el mundo dice el Día de la Purísima o el Puente de la Purísima, porque ahí tenemos varios días vacacionales, varios días festivos. Es que es así. Mirad, ante todo, la palabra de Dios. El arcángel Gabriel, en nombre de Dios, la llama llena de gracia. Y lo decimos todos los días en el Ave María, llena de gracia. Ya sabéis que en griego, en el texto original de San Lucas, es una sola palabra, un solo adjetivo, que charitomene. En latín son dos palabras, gracia plena. En español 3, llena de gracia. María, la llena de gracia. La gracia es la vida divina. La gracia es el Espíritu Santo. María está llena del Espíritu Santo, llena de gracia, llena de vida divina. Esa es María. Claro, si hay vida divina, no hay pecado. Si está el Espíritu Santo, toda su vida es según la voluntad de Dios. Es una vida totalmente santa. Vamos a ver un poquito todo esto. Mis queridos hermanos, María está llena del Espíritu Santo. Su alma y el Espíritu Santo están en total correlación. Decía un teólogo muy famoso, vive en Salamanca, Olegario González de Cardedal, ahora tiene ya 90 años, va camino de 91. Decía don Olegario, es que el alma de María y el Espíritu Santo se confunden, no en la sustancia, porque el Espíritu Santo es sustancia divina y el alma de María es sustancia humana. Ahí no hay mezcla ni confusión, pero se confunden en el actuar, en el pensar, en el sentir, en el desear. Porque María siempre desea lo que desea el Espíritu Santo. María siempre quiere lo que quiere el Espíritu Santo. El alma de María está, por tanto, totalmente permeada por la infusión del Espíritu Santo. Y ella obra desde el Espíritu Santo. Eso es la santidad. Y así tendríamos que ser nosotros. Sobre esto tiene una doctrina muy interesante San Juan de la Cruz. Aprovecho para decir que el próximo 13 de diciembre comenzará un año sanjuanista, un año según San Juan de la Cruz. Aunque esto se celebrará sobre todo en Fontiveros, donde nació, Úbeda, donde murió, y Segovia, donde está su cuerpo, algo haremos aquí en Valladolid, claro, donde él estuvo documentalmente 3 veces, está probado, y donde estamos nosotros que amamos su espiritualidad. Vuelvo a lo que dice Juan de la Cruz. Libro de la subida del Monte Carmelo, libro 3, porque esa obra tiene 3 libros. Capítulo 2. El santo está poniendo ejemplos de almas en las cuales la caridad, por tanto la efusión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es amor y cuando se infunde en un alma produce caridad, la caridad domina a la persona y pone el ejemplo más excelso, María. San Juan de la Cruz usa su lenguaje, su forma de hablar. Y dice que María desde el primer momento fue elevada a esta santidad. Es una manera de decir que fue inmaculada. Desde el primer momento elevada a esta santidad, inmaculada. Y por tanto dice, en María
no está impresa la especie de ninguna criatura. Esta es una forma de hablar propia de la filosofía y teología de Santo Tomás de Aquino. No está impresa la especie de ninguna criatura, solo lo que Dios quiere, solo Dios y nada más que Dios. San Juan de la Cruz, con un lenguaje un poco difícil para nosotros, porque, perdonen que me repita, usa los términos propios de la filosofía y teología escolástica que él había aprendido en Salamanca. Pero, ¿qué quiere decir? Es una frase breve, pero muy densa. ¿Qué quiere decir? En el alma de María no hay un deseo de nada ni de nadie que no sea Dios. Entonces, si ella amaba como amaba tiernamente a San José, es porque eso está en la voluntad de Dios. Y si ella amaba como amaba y ama tiernamente a Jesús, es porque eso está en la voluntad de Dios. Y ella, lógicamente, quería lo que quiere una mujer ama de casa: tener la casa limpia, tenerlo todo bien, ir a por agua a la fuente, las cosas normales, pero todo en la voluntad de Dios. Movida por el Espíritu Santo, solo siente deseo de lo que quiere Dios, de lo que agrada a Dios, de la voluntad de Dios. Y esto de una manera en ella muy natural. Lo digo porque en nosotros no es tan natural, porque yo quiero lo que quiere Dios, pero siento dentro de mí una serie de deseos. San Juan de la Cruz los llama apetitos, hacia personas y cosas que no me convienen. Sin embargo, en María, todo deseo es un deseo según la voluntad de Dios. Cuando esto fue vivido por los cristianos, aprovecho para decir que hay graffiti cristianos que pone que Jaritomene llena de gracia desde el siglo I. O sea, que a María se la ha invocado como la llena de gracia desde siempre, porque es como la llama Dios a través de San Gabriel. Pero cuando se toma conciencia de todo esto, se la comienza a llamar la Toda Santa, que es como la llaman nuestros hermanos ortodoxos, Panaguía, la Toda Santa. Y es una denominación muy acertada y muy bonita, Gepanaguía, la Toda Santa. Y es que es verdad, la Toda Santa, la Toda santificada por el Espíritu Santo y que toda su vida y su acción es santidad, la Toda Santa. Con el paso del tiempo, pero ya en la Edad Media, hubo una reflexión sobre todo esto, y en esa reflexión se vio que en María la santidad es tal que no entró el pecado original, fue preservada del pecado original. En ese sentido, como dice de una manera muy bonita el Concilio Vaticano II, fue redimida de manera sublime. A los demás en el bautismo se nos ha redimido santificándonos. María fue santificada sin haber pecado, porque no entró en ella el pecado original. Esta reflexión, como digo, es de la Edad Media, y ustedes saben que es el beato Juan Duns Scoto, un franciscano escocés. Sus restos están en la Catedral de Colonia. Fue beatificado por San Juan Pablo II, se celebra el 8 de octubre. Fue el beato Juan Duns Scoto el que reflexionó sobre todo esto. Y hago ahora un pequeño paréntesis. Cuando se habla de estas cosas, sobre todo en divulgación, la radio, la televisión, el internet, enseguida se saca que claro, que San Bernardo no creía en la Inmaculada Concepción y que Santo Tomás de Aquino no creía en la Inmaculada Concepción. Bueno,
esto es una forma un poco estrambótica de sacar las cosas. Aprovecho para decir que tenemos ahí la imagen de San Bernardo, con su cogulla blanca y con su báculo de abad. Mirad, Bernardo de Claraval es del siglo XII y en su momento esta cuestión no se trata. En su momento esta cuestión no se trata. Sencillamente él dice una y otra vez que en María todo es santidad, todo es perfección, todo es gracia. La llama el acueducto de la gracia. Todo es gracia. Pero él, Bernardo, no se plantea cuándo comienza en ella la gracia. Si tuvo el pecado original, no se lo plantea. Y lo mismo pasa en Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un poco anterior a Juan Duns Scoto, es un poco anterior. Pero Santo Tomás de Aquino en París no se plantea este tema. Ellos, parten de la base, porque lo dice San Pablo, de que todos pecaron y todos hemos sido redimidos por la muerte de Cristo. Entonces, él no entra en excepciones, no entra en este tema. O sea, que no se puede decir que es que no creían en la Inmaculada Concepción, sencillamente que en aquel momento no se planteó si la santidad eminente de María, la santidad total de María, fue preservada o no preservada del pecado original. Voy a poner un ejemplo y ya termino. Es como si uno de ustedes me dice que un santo importante, San Alfonso María de Ligorio, nunca celebró a Cristo Rey, nunca. Pues claro que no, nunca celebró a Cristo Rey, porque él murió muchos años antes de que se creara la fiesta de Cristo Rey. La fiesta de Cristo Rey no tiene todavía 100 años. La primera vez que se celebró fue el 31 de octubre de 1926. O sea que nunca la celebró ni Santa Teresa, ni San Alfonso María de Ligorio, ni ninguno de aquellos. Ni se imaginaron que fuera a existir esa fiesta, ni se la imaginaron. Pues lo mismo pasa. La Inmaculada Concepción de María es algo que se plantea en el siglo XIV desde la teología de los franciscanos y sobre todo desde Juan Duns Scoto. Pero los anteriores sí que piensan y defienden y proclaman y predican que María era totalmente santa. Nosotros ahora, después de una reflexión hermosísima, sabemos que esa total plenitud de gracia de María fue sin que el pecado original entrara en ella, sin que el pecado original entrase en ella. Mis queridos hermanos, para hablar de este misterio se comenzó a usar una frase muy bonita: la limpia concepción de María, la pura concepción de María. En Sevilla, donde todo está como muy esclerotizado, ya sabéis que ahí las devociones y todo como que no se mueven, se conservan tal cual, hay varias imágenes que las llaman la limpia y pura. Es muy famosa la limpia y pura del postigo. Hay una puerta, el postigo del aceite, y hay una hornacina, la limpia y pura del postigo. Y luego en la catedral está la cieguecita, que es la Virgen Inmaculada y tiene los ojos así cerrados, y es igual, la limpia y pura, la limpia y pura. Esa es la primera expresión en España. Luego ya comenzamos a decir la purísima, y fue en el siglo XIX cuando entró entre nosotros la palabra inmaculada. Hasta entonces era purísima. Por eso decimos siempre que nos vamos a confesar, Ave María Purísima, sin pecado concebida, siempre. Y ahora una anécdota. Hace no sé cuántos años, como 15 o así, era un miércoles santo. Y yo estaba en México, en Puebla de Los Ángeles, y fui a confesarme, era
fui a confesarme y es el cura, bueno, allí se dice el padre, el que me dijo, Ave María Purísima. Yo me quedé espantado, pero contesté bien, claro, sin pecado concebida. Esto es típico de España. Ya saben que en España y en los pueblos hermanos de Hispanoamérica nos saludamos diciendo Ave María Purísima, sin pecado concebida, pero en los demás países de Europa no se hace. Uno cuando va a confesarse hace la señal de la cruz. Queridos hermanos, hay una expresión que se usa en algunos sitios, Ave María Purísima, en gracia concebida. Sin pecado concebida o en gracia concebida. Qué bonito. En ella todo fue gracia. En ella todo fue Dios. Si está Dios, no hay pecado. No entró el pecado porque desde el primer instante de su ser natural estuvo invadida por Dios. Y ahora otra cosa que de vez en cuando se dice, porque esto de quejarnos y criticar nos sale muy espontáneo. Eso nos sale, no sé, otras cosas nos cuestan más. Y enseguida se queja alguno, es que, fíjate tú, hasta 1854 el Papa no declaró el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Cuánto tardó? Claro, no nos damos cuenta de que antes los papas no proclamaban dogmas normalmente. No proclamaban dogmas normalmente. El magisterio de la Iglesia está para ayudar al pueblo cristiano, pero no para hacer declaraciones continuamente. Entonces, en el siglo XVII, en España, hubo un movimiento muy fuerte a favor de la Inmaculada Concepción de María. Muy fuerte. Comenzó en Sevilla el 8 de septiembre de 1613, que un padre dominico, el padre Molina, dijo que María no fue concebida sin pecado, sino que fue santificada después. Y se montó un alboroto tremendo, y entonces todas las cofradías de Sevilla fueron haciendo procesiones de desagravio. Y claro, esto no acababa nunca, porque hay muchísimas cofradías. Y después fueron haciéndolo las naciones, porque en Sevilla había muchos castellanos, pues los castellanos hacían su procesión de desagravio. Luego los vizcaínos, había muchísimos vascos trabajando en los barcos, todos los grumetes eran vascos. Luego los montañeses, lo que ahora llamamos cántabros. Luego los valencianos, que estaban de negociantes. Luego los catalanes, no acababa nunca. Y cuando acabaron las naciones, los mulatos. Todavía en Sevilla está la cofradía de los mulatos, el Calvario. Y luego los negritos, porque por desgracia entonces había esclavos, había varios miles de esclavos. También los esclavos hicieron su procesión de desagravio. Este fenómeno fue muy fuerte, Granada lo imitó y llegó un punto en que el arzobispo de Granada dijo que parasen ya, que es que todos los domingos había procesión y no había manera de parar. Bueno, este fenómeno fue muy fuerte, muy fuerte. En el año 1617, todas las universidades de España pusieron que para tener grados, para ser licenciado, había que jurar defender la Inmaculada Concepción. Como resultado de todo esto, el rey Felipe IV envió al conde de Monterrey a Roma a que el nuevo papa, Gregorio XV, diera un decreto. Y lo dio. Y lo dio. El 2 de junio de 1622, el Papa Gregorio XV prohibió predicar en contra de la Inmaculada Concepción. No se podía predicar en contra de la Inmaculada Concepción. Todos los predicadores tenían que afirmar la Inmaculada Concepción. Y bueno, pues a todos les pareció suficiente. En aquel momento a nadie le pareció necesario hacer un dogma ni nada de eso. Les pareció suficiente.
Si el Papa obligaba a defender la Inmaculada Concepción y había que hacerlo, pues a todos les pareció suficiente. Por eso fue mucho tiempo después, porque ya digo que pareció suficiente, pues ¿para qué más, no? Fue mucho tiempo después que el Papa Pío IX, Beato Pío IX, en otro contexto político, decidió hacer la proclamación dogmática, que bueno, pues estuvo maravillosa y es un documento precioso, la bula que en aquel momento se declaró. Y ahora vamos a ir recogiendo todo esto. Está claro que María es inmaculada desde el primer instante de su ser natural. Está claro que Nuestra Señora está llena de Dios. Y está claro también que el día del bautismo nosotros recibimos a la Santísima Trinidad. Por tanto, el camino de santidad que en Nuestra Señora es total, en nosotros es posible. El día del bautismo, la Santísima Trinidad nos empapó de vida divina. Espero, perdonen la referencia personal, espero dentro de 15 días bautizar a una criatura. Hace tiempo que no bautiza a nadie. Bueno, pues esa tarde bendita que bautice a este niño, allí en la pila, va a ser en Alba de Tormes, en la pila bautismal de la iglesia parroquial de San Pedro de Alba de Tormes, yo le empaparé de agua, pero en realidad queda empapado de la Santísima Trinidad. Todo Dios se posesiona de Él y Él recibe a todo Dios. Como saben, inmediatamente después de verter el agua sobre la cabeza de la criatura, se le unge con el santo crisma y se le dice: quedas configurado con Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y como saben, después se le pone un paño blanco. En unos sitios es una capa, en otros una especie de escapulario, en otros una capucha, en otros como un pañuelo. Da igual. Ese paño blanco significa la santidad de esa alma. Lo que María recibió en el primer instante de su ser natural, sin que el pecado original entrara en ella, nosotros lo recibimos en el bautismo. Ella lo recibe en plenitud. Nosotros también lo recibimos en plenitud, porque Dios no se da en trozos, se da entero. Pero claro, en María no hay concupiscencia, no hay soberbia, porque el pecado original no la ha herido. Y sin embargo en nosotros, a pesar de que seamos bautizados y nos convirtamos en la morada de Dios, sí tenemos las heridas del pecado original, que son esencialmente dos: la soberbia y la concupiscencia. Y por eso tenemos una vida de lucha contra el pecado, una vida en la cual tenemos que aferrarnos muy fuertemente al Señor para que Él en nosotros triunfe sobre el demonio. Mis queridos hermanos, en este momento, en este aspecto, tenemos que ver que tanto la redención sublime de María, sin que entrara en ella el pecado, como la redención nuestra en el momento del bautismo, es obra del misterio pascual, de muerte y resurrección de Jesucristo. El bautismo es entrar en el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. Él muere y resucita en la criatura bautizada. Y la criatura bautizada, sea niño inconsciente o sea adulto que se da cuenta, muere y resucita.
Y esto es una de las razones que explica que, aunque a lo menos desde el siglo XIV se cree con fervor en la Inmaculada Concepción de María, no se hizo la proclamación dogmática hasta el siglo XIX. Y es que antiguamente ellos estaban convencidos de que María fue preservada de pecado, pero no sabían muy bien cómo explicarlo de manera teológica. En un momento dado, sí. En un momento dado se ve a la luz de Dios que María fue preservada de pecado original en virtud de los méritos de la redención de Cristo, que aunque sucedió años después, quizá 45 años después, pero se aplicó, porque la redención es algo eterno, la redención es un acontecimiento cósmico, se aplicó a María en el primer instante de su ser natural. Y por eso esta fue una de las razones por las que se tardó en hacer la proclamación dogmática, aunque estaban todos convencidos, y la Santa Sede lo había declarado con claridad, porque no encontraban la fórmula, no encontraban la fórmula, y la encontraron, preservada de pecado original en virtud de los méritos de la redención de Cristo, que se le aplicaron a ella previamente, antes de que Cristo muriera y resucitara. Pero claro, para Dios no hay tiempo, porque Él está en la eternidad. A nosotros se nos aplica cuando ya tenemos el pecado original y nos transforma y nos santifica. Y ahora, mis queridos hermanos, tenemos que ver que hay una actitud de María que es esencial para nuestro crecimiento espiritual. No voy a decir nada nuevo, todos lo sabéis y quizá lo estáis esperando que lo diga. María es la que le dice: hágase en mí según tu palabra. Esta actitud de María es esencial. Es la esperanza, la virtud teologal de la esperanza en plenitud. Hágase tu voluntad, Señor. Mirad, nosotros en el Padre Nuestro, tal como Jesús nos lo enseñó, decimos: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. María no dice hágase tu voluntad, dice hágase en mí según tu palabra. Pero es que es lo mismo, porque la palabra de Dios es la que manifiesta la voluntad de Dios. La voluntad que está en Dios se manifiesta y llega a nosotros en su palabra. Su palabra de manera esencial es Cristo. Y todo lo que necesitamos para vivir en la voluntad de Dios se nos ha dado en Cristo. De tal manera que muchas personas normalmente no hacen preguntas, no van a un director espiritual, porque tienen claro en el Evangelio lo que hay que hacer. Tienen claro que hay que amar a Dios y por tanto hacer oración. Tienen claro que hay que amar al prójimo y por tanto amar a la familia, sobrellevar a las personas que se nos hacen difíciles, trabajar por el bien de todos. Cuando hay una duda, sí, acuden a un director espiritual, a un confesor, al párroco, pero normalmente dicen: no, si es que en la palabra de Dios está todo, porque la voluntad de Dios se manifiesta en la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, y Cristo es atestiguado en la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Bueno, pues María Santísima recibe la palabra de Dios primero en su corazón
Dios le habla. Y San Lucas nos dice que lo hace a través del arcángel Gabriel. Dios le habla. Hágase en mí según tu palabra, que es lo mismo que decir hágase en mí según tu voluntad. O dicho de manera completa, hágase en mí según la voluntad que has manifestado en tu palabra. Hágase en mí. La verdad es que tenemos que crecer en esta esperanza que se abre a la confianza. Nosotros nos cuesta mucho esperar, nos cuesta mucho aceptar las contrariedades. Bueno, a mí el primero, o sea, no es así. Cualquier cosa enseguida, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo puede ser? ¿Pero qué ha pasado? Y a veces son cosas muy, muy, muy importantes. Ya sabéis, la pérdida de un ser querido, eso arrasa el alma. Pero otras veces son cosas menos importantes, son pequeñas contradicciones. Bueno, pues ahí tenemos que decir como María, hágase en mí según tu palabra, que se haga tu voluntad en mí. Yo voy a vivir la vida como viene, aceptándola, porque es la manera con que me salvas. Yo voy a vivir así. María, mis queridos hermanos, y ya termino, abraza la voluntad de Dios. No es una actitud pasiva. Bueno, eso en el español moderno se dice pasota. No es una actitud pasota. Es una actitud amorosa y activa. Hágase en mí según tu palabra. Y de hecho, ¿qué hizo María cuando el ángel se retiró? Salió corriendo a ayudar a su prima Isabel, que era primeriza y madura. Va a ser un parto difícil, le va a costar. No se queda María diciendo, ay, pobre, no, sale corriendo. No se queda lamentándose. Hay que ver el tiempo que gastamos en lamentaciones. No se queda quejándose, sale corriendo. Y luego asume su maternidad y claro, Dios le pone a San José para que todo se realice según la voluntad divina. El niño nace y comienzan largos años de oscuridad. En Egipto, en Nazaret, ¿qué será de este niño? Que se nos escapa y se nos va al templo y se nos queda ahí. ¿Qué será de este niño? ¿Qué será de este mozo? ¿Qué será de este hombre? Hágase en mí según tu palabra, que se realice tu divina voluntad, que yo viva según tú quieres. Renuncio a mi querer y hágase tu voluntad. Dice en Getsemaní Jesús, hágase tu voluntad. Dice en Nazaret María, hágase en mí según tu palabra. Toda la Iglesia y cada uno de nosotros se lo decimos al Señor. Realiza tu voluntad en mí. No lo entiendo, pero sé que me estás salvando. Que así sea. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.